Saludos, bendiciones, espero que se encuentren bien. Y bueno, muy grato, de verdad, como siempre, poder estar acompañándoles en este tiempo de manera virtual. Y por supuesto, contento porque ya están a una semana, 2 semanas de culminar todo, ¿no? Y esta es la última clase de física de 11º, donde vamos a culminar con esta temática que comenzamos la semana pasada con la relatividad. Y hoy vamos a estar viendo la simultaneidad es relativa, la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Ahora, para comenzar, vamos a ver algunos ejemplos antes de ver el fundamento teórico. Ok, dentro de la relatividad vamos a ver algo que tiene que ver en relación con la distancia-tiempo. Vemos a una persona que iba en un vagón de un tren y tengo otra persona que está como en una estación esperando el paso del tren, ¿no? En el momento que el tren pasa, podemos ver que hubo unos destellos tanto adelante como atrás del tren, ¿no? Esto emite una luz donde la persona que está en fuera, que está ubicado a la misma distancia de los dos destellos, va a ver al mismo tiempo los dos destellos. Pero resulta que la persona que está dentro, ok, de pronto no lo va a ver igual, ¿no? Fíjate bien cómo en el momento, vamos a regresar ahí esa escena, ¿ok? Fíjate bien que cuando llegan los rayos, un destello toca primero y el otro toca después para la observación de la persona que está en el centro del vagón, ¿ok? Es decir, la persona que está dentro no ve al mismo tiempo los destellos de luz, ¿ok? Va a ver uno primero y después va a ver el otro, ¿ok? El que llega en la parte de atrás, ¿no? Asumiendo de que tiene una visión para poder ver los dos al mismo tiempo, ¿no? ¿Ok? Para la persona que está afuera sí va a poder ver el destello al mismo tiempo, pero fíjate bien, para la persona que está dentro no. La persona que está dentro va a ver los destellos, primero el de adelante y después el que va en la parte de atrás. Es decir, que son situaciones, ¿ok? Totalmente diferentes cuando una persona está dentro de un vagón, ¿ok? De un tren, de un metro que va a altas velocidades, y con respecto a una persona que simplemente está en el espera de ese vagón, ¿no? Ok, tenemos un segundo caso, ¿verdad? Los puntos A y B me van a presentar eh, dos lámparas que se van a encender al mismo tiempo, ¿no? Estas dos lámparas, por supuesto, envían una onda para que, como todo, ¿no? Como ya lo que hemos estudiado, que se envía una onda y cuando llega a nuestros ojos es que podemos ver el encendido de esas luces, ¿no? Por supuesto, la luz tiene una velocidad tan fuerte o tan rápida que, por supuesto, prácticamente al pasar el switch, ¿ok? Vemos de una vez la luz, ¿no? Pero eso es lo que creemos nosotros, ¿ok? Eso es lo que creemos nosotros, que vemos automáticamente en la relación del tiempo, lo vemos igual para ambos. Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que estableció acá, o qué fue lo que dijo Albert Einstein con respecto a esta relación, ¿no? Tengo una lámpara A y tengo una lámpara B que se van a encender al mismo tiempo, ¿no? Tengo un objeto o una persona en reposo estático, ¿ok? Que lo voy a llamar O. Esa persona está ubicado, ¿ok? A la misma distancia de A, de la lámpara A, y está a la misma distancia de B. Entonces, también voy a ubicar un objeto que también se va a desplazar, que lo voy a llamar O', o o con una tilde, ¿ok? Que va a ser el mismo experimento,
¿ok? Pero en movimiento. ¿Okay? Entonces, estemos atentos a la explicación y a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, como les dije, tengo un observador O y voy a tener un observador en movimiento que va a tener una velocidad, ¿ok? Entonces, el observador O primero, ¿ok? Entonces, encendemos las lámparas, encienden al mismo tiempo, ¿ok? Esta onda se expande, ¿ok? De la luz, ¿ok? Y fíjate bien que van a llegar al mismo tiempo al objeto que está, ¿ok? Que está estacionado, ¿ok? Que está estacionado. Esto lo pudimos ver perfectamente, ¿ok? Con el objeto que está estacionado, ¿ok? Vamos a volverlo a observar, ¿ok? Para que ustedes mismos se den cuenta cómo las luces encienden al mismo tiempo, ¿ok? La onda se expande, acuérdense que la luz se mueven, las dos luces se mueven a velocidad igual, que son 300.000 kilómetros por segundo, ¿ok? Y llegan a la vista de la persona, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando está en movimiento? Fíjate bien, ahora vamos a colocar el cuerpo en movimiento, ¿ok? Encendemos, ¿ok? Encendemos los faros y fíjate bien el recorrido, qué luz va a poder observar el cuerpo en movimiento. Primero observa el B, ¿ok? Y después el haz de luz hace contacto el del A, ¿ok? El del A, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la ley de la relatividad, es bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo, ¿por qué? Porque aquí comprobamos que los tiempos no son igual, ¿ok? Con respecto a un suceso, y que todo eso va a depender de si estamos en reposo o estamos en movimiento, ¿no? Ahí estamos volviendo a repetir cómo el B hace contacto primero con la vista del cuerpo que se mueve y después lo hace con la lámpara A, ¿ok? Bueno, muy interesante esta observación, ¿no? Ok, como un último ejemplo que vamos a estar viendo, dentro de lo que era la diferencia de lo que había dicho Isaac Newton con respecto al Albert Einstein. Okay, aquí estamos viendo, en este caso, una persona que desde la distancia, okay, puede ver un puente, okay, puede ver un puente. Y este puente de pronto lo puede medir, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué pasaría si la persona lo quisiera hacer, ok, en movimiento, ¿no? Fíjate bien, lo vamos a volver a colocar, una persona que está estacionada, ok, y para medirlo, y otro que va en movimiento, de pronto un auto, en un tren, ok, en cualquier lugar, ¿no? Normalmente para Isaac Newton, él dijo que las medidas eran igual, ¿ok? ¿Ok? Para él se estableció que las medidas eran iguales. Con respecto al tiempo, incluso ya lo acabamos de ver, ¿ok? Con otro ejemplo, una persona que lleva el tiempo, el secundero, lo lleva estático y otro que lo lleva en movimiento, ¿no? Son dos casos diferentes, cómo lleva el secundero, el que lleva el que está quieto y el otro que va en movimiento. Pues resulta que eso fue lo que estableció este gran científico, aunque donde el tiempo y la distancia, aunque no importa en donde estuviese el lugar, ok, donde estuviese en el momento, ok, en espacio o tiempo, lo había establecido Isaac Newton, ok. Pero resulta que lastimosamente eso no es así, ok. Okay. ¿Por qué? Porque Albert Einstein, con la situación de el cálculo de la relatividad, ok, se dio cuenta que
una persona que va en movimiento, ¿ok? No lo ve igual, lo ve más angosto, ¿ve? Ahí lo podíamos ver en el video, en este video nos lo muestra, como en movimiento, los cuerpos que están en reposo, cuando uno está en movimiento, uno lo ve más angosto que aquel que simplemente está en reposo, ¿no? ¿Ok? De la misma forma, la persona que lleva el tiempo estacionado, ¿ok? En relación al que lleva el tiempo en movimiento, ¿no? Pues resulta que el que lleva el tiempo en movimiento es más lento, ¿ok? ¿Ok? Entonces, esto fue, por supuesto, lo que en este caso estableció la ley de relatividad con respecto a Albert Einstein, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, viendo esos tres ejemplos que nos van a colaborar para lo que es la explicación de la temática de hoy, ¿no? Lo primero que vamos a ver, la simultaneidad es relativa, ¿ok? Para Albert Einstein, los juicios en que se interviene en el tiempo son siempre juicios referentes a sucesos simultáneos. Por ejemplo, decir que los estudiantes llegaron a las 7 significa que en el momento en que el reloj marcó las 7 llegaron los estudiantes. ¿Ok? El sustituir el tiempo por la posición de las manillas del reloj está definiendo el tiempo exclusivamente para el lugar donde está situado el reloj. Es decir, todo se está mirando en presencia de que los estudiantes llegaron, ¿ok? En el momento que la manecilla del reloj eran las 7, pero en el reloj que está dentro del salón de clase o el lugar donde están ubicándose los estudiantes, ¿no? Pero esa definición no se acomoda cuando tenemos que conectar en el tiempo una serie de eventos que ocurren en diferentes lugares, o para evaluar los tiempos de eventos que ocurren en lugares remotos en donde se encuentra ubicado el reloj. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas situaciones que son muy parecidas a las que vimos anteriormente, ¿no? Y es importante que podamos relacionar lo que vimos hace rato con los ejemplos, los videos que vimos anteriormente y con lo que vamos a tener presente acá. Por ejemplo, supongamos que en el vagón de un tren que se mueve hacia la derecha con velocidad, se producen dos destellos simultáneos en cada uno de los extremos. Es decir, la dama que está dentro de un vagón, ¿ok? Estando adentro, se presentan dos destellos de luz. Es como que de pronto, bueno, entraron a un túnel y las luces se encendieron. Vamos a decirlo así. ¿Ok? En el marco inicial del vagón, las lámparas que están en su interior se encienden simultáneamente y los rayos luminosos emiten por ambas llegan al mismo tiempo a un observador ubicado en el vagón. Es decir, como la persona y las dos luces están en el vagón, entonces en el momento que se encienden las luces, ellas emiten, ¿okay? Una onda, ambas, y como ambas están en el vagón y la persona está en el vagón, entonces las ondas van a llegar a los ojitos de la persona al mismo tiempo, van a llegar al mismo tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el lugar, ¿ok? Todo se está presentando en un lugar, en un espacio, en un tiempo simultáneo, no todo en el mismo lugar, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede con este mismo suceso? ¿Ok? Pero que la persona esté del lado afuera, ¿ok? En el marco inicial, es decir, lo mismo que sucedió ahorita, de un observador situado fuera del vagón, este percibe que la lámpara de la derecha, fíjate bien, se enciende primero, es decir, el observador que tengo, ¿ok? No está viendo lo mismo que la señora,
no está viendo lo mismo. Está viendo que a pesar de que las lámparas encendieron al mismo tiempo, ¿ok? La luz derecha, él va a ver que se enciende primero que dentro del vagón, ¿no? Esto está relacionado, ¿ok? Es porque en el momento que pasa el vagón, la onda, ¿ok? Que va a hacer contacto primero con la luz es la de la derecha, que hace contacto con la del hombre. Y después la onda que viene atrás es la que va a hacer contacto con el hombre y va a ver que son dos luces que están encendidas. ¿Ok? Entonces, esto era el mismo ejemplo que vimos con el tren anterior, ¿no? Pero en aquella situación vimos que la luz era externa. Por lo tanto, el hombre que estaba afuera veía, ¿ok? Veía que las dos luces llegaban al mismo tiempo, ¿ok? Y la persona que estaba dentro, que venía en movimiento, como las luces eran externas, entonces veía primero la derecha o la que caía adelante, ¿ok? Y después veía la luz o el reflejo de la luz que llegaba en la parte de atrás, ¿ok? Es el mismo ejemplo, pero en situaciones totalmente diferentes. Por eso era importante ver los dos casos, ¿ok? Ahora, cuando se da un intervalo temporal entre dos sucesos que tienen lugar en un sistema, a esto se le denomina propio. Si para su medición es suficiente un solo reloj asociado al sistema de referencia desde el cual se hace la medición, es decir, estamos hablando de la persona que está en el vagón cuando encienden las dos luces dentro del vagón. También estamos hablando que se denomina propio la persona que está fuera del vagón, ¿ok? Y que los rayos de luz se ven en la parte externa, ¿ok? Y el hombre que está fuera ve al mismo tiempo que los dos rayos caen al mismo tiempo, ¿no? Estamos hablando del ejemplo del video. Por otra parte, se dice que es impropio si el intervalo temporal necesita dos relojes sincronizados asociados al sistema desde donde se hace la medición. Esto quiere decir el hombre que está fuera del vagón y las luces que encienden dentro del vagón, ¿ok? Para poder ver estos sucesos se le llaman impropios porque entonces tendríamos que tener dos relojes, uno interno dentro del vagón y otro externo fuera del vagón para poder medir los sucesos, y nos vamos a dar cuenta que el tiempo que ve el hombre de afuera, aunque con respecto a la luz derecha, es primero que el de la luz izquierda. Y de la misma forma vamos a necesitar dos relojes, ¿ok? Con la dama que está dentro del vagón en el primer ejemplo, cuando los rayos caen al mismo tiempo, ¿ok? Tendríamos que tener un reloj para medir el tiempo que vemos el reflejo de la luz de la parte de adelante y después el tiempo que vemos la luz en la parte de atrás, ¿ok? Cuando el hombre de afuera simplemente necesita un solo reloj para medir el tiempo, ¿ok? En donde hace contacto cuando los rayos caen, como fueron en la parte externa, entonces ellos van a llegar al mismo tiempo a verse pues, del hombre que está afuera, ¿no? Del vagón. Estamos hablando de el ejemplo que vimos en el video. Okay, para otra parte, la sincronización de los relojes presentan una contradicción. Si dos sucesos que tienen lugar en un sistema reciben una idéntica información emitida por relojes que están respectivamente en reposo y en movimiento con respecto al sistema en cuestión. Dos relojes sincronizados en un sistema no lo están en otro. ¿Eso qué quiere decir? Que por muy sincronizados que estén, okay, estos no van a coincidir, okay, si el sistema de referencia son totalmente diferentes. Esto lo habíamos estudiado en la clase anterior, okay, cuando vimos la relación del hombre que subía las escaleras, okay, ¿te acuerdas? Okay, que vimos el hombre subiendo la escalera cuando estaba en el escalón, en la escalera eléctrica, y se ubicaba en el escalón sin moverse. El otro hombre
entraba a la escalera eléctrica, pero no se conformaba con solamente la velocidad que lo llevaba a la escalera eléctrica, sino que también él daba pasos subiendo los escalones. Y el otro hombre que subió la misma escalera eléctrica, pero después que ya se había montado en la escalera, ya después de subir 4 escalones, se dio cuenta que algo se le había olvidado y él intenta regresarse, ¿no? Eso lo vimos en la clase anterior. Y vimos las comparaciones con respecto al sistema de referencia. En conclusión, si los observadores tienen diferentes estados de movimiento, también tienes diferentes definiciones de simultaneidad para los acontecimientos que se están dando, ¿ok? Okay, todo va a depender de la posición en que estemos. Okay. Entonces, dentro de todo esto, vimos una parte de los tiempos, ¿no? Con respecto a la dilatación de los tiempos, considerando los planteamientos de la teoría de la relatividad, cuando más se aproxima la velocidad de un cuerpo en movimiento a la velocidad de la luz, más se extiende el tiempo para ese cuerpo. Ese fenómeno se conoce como dilatación del tiempo. Bueno, ahí vimos cuando la lámpara A y la lámpara B, ok, estamos hablando del ejemplo del video, ok, cuando están en movimiento, ok, va a depender de la distancia que se esté alejando de la velocidad de la luz, ok. Entonces, sin embargo, vamos a ver un ejemplo con este vagón que tenemos acá en el vagón A. Vamos a tener una lámpara, ¿ok? Que alumbra hacia el techo, ¿ok? Pero nosotros estamos montados dentro del vagón y por eso es que la vemos de esa manera. Y en el vagón B, nosotros vamos a estar del lado fuera del vagón con la misma lámpara que enciende la misma linterna, ¿ok? Enciende la misma luz, el mismo haz de luz, pero resulta que la vamos a ver inclinado. Vamos a ver por qué. En el vagón A, cuando nosotros estamos dentro del vagón, enciende la linterna, vemos el haz de luz que se alumbra en el techo. Supongo un 3 que pueda viajar a una velocidad B aproximada a la de la luz. Es decir, estamos hablando de un vagón que va muy rápido. En el interior del tren se encuentra una linterna en el piso que emite un rayo de luz hasta el techo. La distancia recorrida por este rayo vista por un observador que viaja en el tren. Es decir, imaginémonos que estamos dentro del tren. ¿Ok? Y bueno, ahí se va a presentar una distancia que va a ser igual a la velocidad de la luz por el tiempo, ¿no? ¿Ok? En este caso estamos hablando que el tiempo es el tiempo que tarda la luz de ir desde el suelo, donde está la lámpara, hasta el techo, en línea recta. Medido un reloj que está en el tren, que está relacionado a la distancia de la luz, que en este caso que es la variable C, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver el otro observador que está fuera del tren. ¿Okay? Un observador que se encuentra situado fuera del tren observará el rayo de luz de la linterna con una trayectoria diagonal cuya distancia es, aquí tenemos la variable diferente, tenemos una distancia que es igual a las de luz, a la velocidad de la luz, por el tiempo. Pues resulta que bajo el principio de lo que habíamos visto anteriormente, ¿ok? Podemos observar que la distancia del caso A, ¿ok? Va a ser mayor, ¿ok? A la distancia, perdón, la distancia del caso B, que es el que está fuera del vagón, va a ser mayor a la distancia cuando estemos observando dentro del vagón. Y el tiempo, ¿ok? Medido va a ser mayor, por supuesto, porque a mayor distancia, por supuesto, mayor tiempo, pero también va a ser mayor que el tiempo que se presenta calculado cuando estamos dentro del vagón, ¿ok? Entonces, a eso se le llama dilatación del tiempo. Y bueno, la contracción de la longitud, ¿ok? Que está también relacionado con esto de la teoría de la relatividad. El efecto de dilatación del tiempo
produce distintos efectos sobre los objetos que se desplazan a alta velocidad. Uno de ellos es la contracción de la longitud. Para un observador externo, ¿okay? Un cuerpo en movimiento a una velocidad cercana a la luz parece contraerse en la dirección del movimiento. Albert Einstein concluyó que el coeficiente de contracción de longitud es la fórmula que tenemos ahí a mano derecha. Pero vamos a explicar esto de otra manera, ¿no? De aquí es donde se hace muy famoso este nuevo árbitro que tenemos en los mundiales, en la Champions League, en nuestra liga de fútbol colombiana y bueno, todas las ligas que hay internacionales, ¿no? Donde el VAR es un árbitro más, ¿okay? Donde se ha tenido que tomar en serio con respecto a las imágenes, porque resulta que la relación tiempo y espacio, la relación y este espacio que está relacionado a la distancia, como ya lo vimos en ejemplos anteriores, ¿ok? La vista, el observador, ¿ok? Con respecto a la luz, con respecto al movimiento y con respecto a la distancia del árbitro, ¿ok? Él puede ver las cosas totalmente diferentes, ¿ok? A como realmente pasaron. ¿Ve? ¿Me entiende? ¿Ok? Entonces, por eso tenemos un VAR con tecnología de visión en 3D incluso, donde nos colocan cámara en varios puntos diferentes para poder tener, para poder romper con esta situación de que en la realidad de lo que es la teoría de la relatividad no nos permite observar con perfección, ¿no? Entonces, un balón, ¿ok? Incluso yo creo que todos lo han visto en dibujos, imágenes, en cómics, lo vemos, que cuando golpean un balón, ¿ok? Y colocan la cámara de que el balón va en una velocidad, va en viaje, entonces vemos el balón como ovalado, ¿no? Vemos como el balón ovalado. Y eso es cierto, eso es cierto. Dentro de la velocidad de todo lo que nos refiere a la distancia, el tiempo y la luz, ¿ok? Nosotros vemos los objetos en otra forma, ¿ok? Así como vimos que con esto comprobamos todo lo que está estableciendo Albert Einstein, que vemos el puente, si estamos al lado estamos observando un puente en reposo, vemos el puente de una forma, pero si pasamos por el mismo lugar, a una velocidad de 80 kilómetros por hora en el mismo lugar, ¿ok? Y nosotros montados en el vehículo, el puente no lo vamos a ver en la misma dimensión, lo vamos a ver más angosto, ¿ok? Sucede con el balón, ¿ok? Cuando golpeamos un balón, antes de golpearlo, vemos la esfera perfecta. Pero si logramos tener una visión del balón moviéndose, ¿ok? Vamos a ver, dependiendo de la velocidad del balón, vamos a ver el balón ovalado, vamos a ver el balón como más delgado, ¿no? Incluso la teoría de Albert Einstein dice que si el balón llega a alcanzar la velocidad de la luz, se va a ver como una línea vertical. Aquí en el gráfico lo podemos ver, ¿no? Como él se presenta o lo podemos observar como una línea vertical o con simplemente una línea. ¿Ok? Entonces, la L que está aquí al principio es la longitud que queremos calcular del balón con respecto a la longitud del balón cuando estaba estacionado, ¿ok? Y bajo las variables de la velocidad que se le estableció al balón, dividido entre dividido la velocidad de luz al cuadrado, ¿no? Eso me va a dar la longitud del balón, ¿ok? En la forma como lo vemos realmente, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades de observación. De ahí es donde, repito, se hace importante las cámaras para poder observar en un juego de fútbol, ¿ok? Lo que un árbitro en un momento se le escapa, ¿no? Yo comentaba en la clase anterior, ¿no?
cuántos equipos eh, dejaron de asistir a una final de un mundial o de una Champions League, dejaron de asistir a una final simplemente porque en aquel entonces no existía el VAR. ¿Ok? Y la observación del árbitro, ¿ok? Emitió un juicio que hizo que, por supuesto, hubiese podido ganar otro equipo. ¿Ok? Bueno, con esto culminamos nuestra clase de la teoría, lo que está establecido para la teoría de la relatividad, ¿ok? Y que bueno, espero que les haya gustado esta clase, son clases muy interesantes, son totalmente diferentes, ¿no? Y, y bueno, que fue nuestra última clase de el año escolar 2020. Y bueno, felicitarle por sus éxitos, pidiéndole a Dios que el Señor lo siga iluminando en todo lo que necesite. Bueno, saludos y bendiciones para sus padres.